Bueno, y aquí vamos a ver otro poder en la paciencia. Y si se fijaron ustedes ahí, si su Biblia es la Nueva Versión Internacional, tiene como título, dice, paciencia en los sufrimientos. Paciencia en los sufrimientos. ¿Okay? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los hermanos a los que les escribe Santiago estaban pasando por muchos sufrimientos, por todos lados. Sufrimientos por el gobierno romano, traía persecución contra los cristianos. Los judíos, líderes judíos, persecución contra los cristianos. Y luego, si se acuerdan ustedes, la semana pasada vimos, también estaban sufriendo muchos de ellos a manos de hermanos de la iglesia, ricos, que estaban abusando de ellos. ¿Se acuerdan que vimos eso? Cómo por amor al dinero puede uno llegar hasta ese punto de abusar a los mismos hermanos en la fe. Y entonces ellos estaban sufriendo. Y es muy fácil, hermanos. Yo sé que todos lo hemos experimentado en momentos difíciles en la vida de tribulación, de adversidad, de como rendirse ante el peso del sufrimiento, ante el peso de la tribulación. Y entonces, pues aquí Santiago pues nos hace ver, ¿verdad?, que un cristiano maduro, que es lo que principalmente es el tema del libro de Santiago, que tiene características, y ya vimos, ¿verdad?, la semana pasada les di el resumen de las características en los capítulos previos, pero en el capítulo 5, que es en donde estamos, vimos que el cristiano maduro, su confianza está en el Señor, ¿ok? Y vimos la semana pasada que su confianza no está en el dinero, ¿ok? Su confianza no está en el dinero. Y ahora vamos a ver que su confianza no está en las circunstancias de la vida, ¿ok? No está en las circunstancias de la vida, porque muchas veces, ¿verdad?, es como normalmente tendemos a reaccionar ante la vida, de acuerdo a las circunstancias. Si las circunstancias son favorables, estoy bien contento, bien alegre, bien feliz. Pero si las circunstancias me son adversas, bien triste, bien deprimido, bien desanimado, desilusionado con Dios. Entonces, el cristiano maduro no responde de esa manera. Como uno de los cantos, ¿verdad?, que decía, no, yo no respondo con la mente, respondo con el corazón. Sí se fijaron que está hablando de esas convicciones de madurez, ¿verdad?, en que no es en base a las circunstancias, sino es en base a nuestra fe, a nuestra confianza en el Señor. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Santiago, primeramente, lo primerito que les dice, ahí en el versículo 7, les dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia, ¿verdad? Que yo sé que a veces las personas, cuando estamos pasando por momentos bien difíciles, que nos digan, hey, ten paciencia. ¿Cómo quieres que tenga paciencia? Y podemos, porque pues se nos hace que es una ridiculez que nos digan ten paciencia en esos momentos, ¿verdad?, en los que yo lo que quiero es ya una solución, no que me digan ten paciencia. Pero entonces aquí tenemos que entender que Santiago les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? Entonces lo que nos está diciendo es que la paciencia no tiene fin, ¿verdad? Tenemos que seguir teniendo paciencia, 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 porque esa es la voluntad de Dios, que seamos pacientes como Jesucristo. Que seamos pacientes. Ahora, también hace referencia a la venida del Señor, porque, hermanos,
Nosotros tendemos a desanimarnos, a desilusionarnos cuando estamos pasando por una tribulación, una prueba, una adversidad grande. Tendemos a desanimarnos, a desilusionarnos, porque no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseamos. ¿Verdad que nosotros queremos en realidad? Si nos ponemos a pensar y a meditar qué es lo que yo quiero, en realidad lo que yo quiero es la perfección. Que no haya enfermedad, que no haya conflictos familiares, que no haya dolor, que no haya esto, que no haya lo otro. Todo lo que nosotros no nos gusta, no lo queremos. Entonces, en realidad lo que deseamos es perfección. Pero esa perfección, el Señor ya nos advirtió que no la vamos a encontrar en este mundo imperfecto, en este mundo caído. Aquí no la vamos a encontrar hasta la venida del Señor. Hasta entonces vamos a poder nosotros, los creyentes, vivir en un mundo en el que encontraremos la perfección, donde no va a haber más muerte, no va a haber más guerra, no va a haber más pleitos, no va a haber más nada de lo que ahorita nos hace sufrir, nada de lo que ahorita nos puede desanimar y descontrolar emocional, espiritualmente, nada de eso va a haber. Entonces les trae, ¿verdad?, esa manera de esperanza. Sean pacientes, el Señor va a venir. Ahora, tenemos también que entender el concepto, la idea que ellos tenían de la venida del Señor a como la tenemos nosotros hoy en día. Siempre es bueno que interpretemos la Biblia en el tiempo en el que sucedieron los eventos. Estamos hablando de aquí de más de 2000 años atrás. Más de 2000 años atrás. Entonces, estaba muy recién la vida de Jesucristo, su crucifixión, su resurrección. Muchos tal vez de estas personas hasta tal vez llegaron a conocerlo personalmente. Tal vez llegaron, porque el libro de Santiago es el primerito que se escribió, está muy cercano a los eventos del sacrificio y resurrección de Jesucristo. Tal vez algunos de ellos hasta fueron testigos del Cristo resucitado. Entonces, cuando ellos oyen que ya la venida del Señor, para ellos era algo de cualquier momento. Para nosotros también seguimos pensando que eso es lo que significa, que en cualquier momento puede venir, pero a la misma vez decimos, sí, pero hace ya más de 2000 años que están diciendo lo mismo. ¿Verdad que es diferente la mentalidad, la que ellos tenían y la nuestra? Para ellos sí era un momento bien esperanzador, inmediato, pensar en la inminente venida del Señor Jesucristo. Para nosotros puedes decir, oh, sí, Él viene. Para ellos no. Entonces, pues, el tema de la paciencia que está tratando aquí Santiago, cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, lo que quiere decir con paciencia, y aquí mismo en este pasaje usa diferentes sinónimos de la palabra paciencia. Dice que nos mantengamos firmes. Si se fijan en el versículo 8, si se fijan, dice, así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. ¿Okay? Manténganse firmes. Entonces, la paciencia quiere decir que yo me mantengo firme en la fe. Yo me mantengo firme en la palabra de Dios. Yo me mantengo firme en las promesas del Señor. Yo me mantengo firme en el conocimiento de quién es Él. Entonces, a eso se refiere por paciencia. Paciencia no quiere decir que yo sea indiferente. Me vale. Eso no es paciencia, ser indiferente o ser flojo. La paciencia es algo activo, es algo espiritual. ¿Acaso no dice la Biblia en Gálatas que es un fruto del Espíritu Santo? Amén. La paciencia. Entonces, para que uno tenga esa paciencia espiritual, uno tiene que estar obedeciendo la palabra de Dios.
Tiene uno que estar viviendo en la palabra de Dios y entonces la paciencia va a estar presente en los momentos cuando más lo necesitemos. Porque díganme ustedes, ¿quién puede ahorita decirme que usted no va a pasar por alguna gran tribulación? ¿Quién puede decirme que usted no? Levante la mano si usted dice, yo no, pastor, yo soy superior a Cristo. Cristo sí pasó por una gran tribulación, pero yo no. Nadie, ¿verdad? Nadie, todos vamos a pasar por una tribulación, todos. Por eso, si se acuerdan ustedes, en el primer capítulo de Santiago vimos que ahí dice que vamos a pasar por diferentes pruebas, variadas clases de pruebas, que en el original griego está usando, como diciendo, de diferentes colores. Y eso sí, como por así decirlo, vamos a tener pruebas de color amarillo y luego pruebas de color rojo. Y ahí en medio de diferentes pruebas. Porque muchas veces sí podemos estar experimentando unas amarillas, otras un poco anaranjadas y otras acá como que se quieren poner rojas. Pero cuando venga la roja, color sangre, ¿estará listo para poderla soportar con paciencia, con confianza en el Señor, con fe, con obediencia a Él, sin desanimarse, sin turbarse? ¿Podrá hacer eso? Bueno, en el capítulo 1 ya Él habló sobre esa paciencia y lo que produce. Fíjense, este es el capítulo 1, versículo 3 y 4, donde dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros e íntegros sin que les falte nada. ¿Se fijan? Eso es lo que Santiago principalmente escribe. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Entiendan los métodos que Dios usa para crecernos espiritualmente, para madurarnos espiritualmente, para establecernos en la fe. Y eso es a través de cosas que no nos gustan. Las tribulaciones, la adversidad, las pruebas. Eso va a usar. Y si nosotros verdaderamente creemos en su palabra y la obedecemos, dice, vamos a crecer, vamos a experimentar paciencia, porque es únicamente el conocimiento de la palabra de Dios, empoderado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vamos a poder ser pacientes en los momentos difíciles, y el resultado va a ser que vamos a estar completamente maduros, íntegros, sin que les falte nada. Bien establecidos de carácter, en fe, vamos a ser cristianos espirituales. Ahora, déjenme, les resumo esta. Es como ponerlo matemáticamente. Una fe probada, cuando nuestra fe es probada por las tribulaciones, por la adversidad, y le agregamos la paciencia en medio del sufrimiento, la paciencia, o sea, le agregamos el que yo voy a perseverar confiando en el Señor. Confiando en el Señor pacientemente. Él sabrá lo que Él permite que venga a mi vida, cuánto va a durar aquello que Él permite que venga a mi vida, cómo va a ser aquello que Él permite que venga a mi vida, pero yo continúo confiando en Él. Dice, igual a madurez de carácter, que es espiritualidad. ¿Se fijan? Es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Y esto pues es un mensaje para todos nosotros los creyentes. Todos nosotros los creyentes, que es un reto que vamos a tener en la vida. Porque dígame usted, ¿quién puede crecer o fortalecerse sin un reto? Nadie, nada. Simplemente, por ejemplo, cuando va uno al gimnasio, dígame usted si se van a fortalecer sus músculos si usted nomás se pone.
No hay reto, ¿verdad? El reto son las pesas. Miren cómo me puse ya. Entonces, los retos Dios los permite para bien, para que nosotros podamos fortalecernos en la fe, crecer espiritualmente. Ahora, aquí en este pasaje de Santiago, vamos a ver cómo los ejemplos que pone, pero primeramente vemos nosotros que lo contrario a esa fe, a esa paciencia que el Señor dice que debemos de procurar tener en los momentos de sufrimiento, lo contrario es la preocupación. Y miren lo que dice: ¿podrá alguno de ustedes, por más que se preocupe, crecer siquiera una pulgada más? ¿Sí o no? No. ¿O añadir una sola hora a su vida? Entonces, ¿para qué preocuparse? Si no va a lograr nada bueno. Nada bueno va a lograr con la preocupación. Al contrario, nada más lo único que va a lograr son cosas negativas, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Es todo lo que puede esperar con la preocupación. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: manéjalo correctamente, bíblicamente, cuando estés en esos momentos de gran tensión emocional, espiritual, física. Y no se preocupen, porque no vas a ganar nada con preocuparte. Nada, pero nada vas a ganar con preocuparte. Entonces, por eso es que Santiago nos da 3 ejemplos alentadores de paciencia. ¿Okay? Nos dice: miren, tomen ejemplo de esto, tomen ejemplo de esto, tomen ejemplo de esto. Y el primer ejemplo que nos presenta es el del agricultor. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos del agricultor, una vez más les digo, siempre trasládense al tiempo bíblico. ¿Verdad que un agricultor de hace 2000 años atrás está muy diferente a un agricultor moderno? Entonces tenemos que pensar, siempre que interpretemos en aquellos tiempos. Eso es lo que es la interpretación histórica. ¿Okay? De acuerdo a la historia de aquel momento, nos vamos. Entonces, porque pues el agricultor en los tiempos bíblicos tenía que tener mucha paciencia. Mucha paciencia tenía que tener un agricultor, tenía que confiar mucho en Dios, ¿verdad? Porque todo dependía de la naturaleza, ¿verdad? De Dios obrando a través de la naturaleza. Hoy en día no. Yo recuerdo cuando trabajaba con la compañía eléctrica, pues casi todas mis rutas que yo tenía eran en los ranchos. Todos los ranchos tenía que ir yo a revisar los medidores eléctricos, y todos eran de las bombas de agua que tienen, ¿verdad? Para regar. Ya no se preocupaban de que si va a llover o no va a llover para ello, porque ya sembramos y no ha habido lluvia, ¿no? Nomás van ya verían. Y el agua empezaba a correr y todo. Muy diferente, ¿verdad? Por lo que les digo. Pero aquí no, ¿verdad? Si un hombre es impaciente, es mejor que no se convierta en agricultor, ¿verdad? Porque todavía hasta cierto punto, ¿verdad? En resumidas cuentas, todavía se necesita paciencia para ser un agricultor. ¿Okay? Todavía se necesita. ¿Por qué? Porque ningún cultivo aparece de la noche a la mañana, nomás las malas hierbas, es decir, salen rapidito. ¿Okay? Entonces, es algo que tenemos que aplicárnoslo también a nosotros espiritualmente. ¿Okay? Que si nosotros queremos una buena cosecha espiritual, tenemos que ser pacientes. Si usted quiere algo rápido va a ser las hierbas que representan pecado, acciones equivocadas, pecaminosas, errores. Es todo lo que va a ser así. Recuerdo a mi mamá que decía: hiciste tu rápida equivocación. Y así es, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el agricultor no tiene control sobre la lluvia,
¿ven? No podía decir, a ver, ya ahorita es exactamente el tiempo para que llueva y pueda tener una buena cosecha, a ver, y llueve. No tenían control, estaban completamente, ay Señor, ya tráenos la lluvia, ya es tiempo de la lluvia. No tenía control sobre el sol, ¿verdad? Que no vaya a ser de más o de menos, o que por las heladas, las semillas no tienen control de decirle a la semilla, apúrate, sal más rápido, porque necesito la cosecha, necesito dinero. Nada, paciencia, y te necesitaba mucha paciencia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es paciente el agricultor? ¿Okay? ¿Por qué está dispuesto a esperar tanto tiempo desde el momento que empieza a trabajar la tierra, a sembrar, a regar, a limpiar y esto y lo otro? ¿Por qué está dispuesto a esperar tanto tiempo? Bueno, ahí en el versículo 7 nos dice Santiago por qué, la razón. Y que es lo mismo para nosotros, porque también nosotros debemos de estar dispuestos a tener paciencia en medio del sufrimiento. Dice, miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. ¿Por qué? Bueno, porque el fruto es precioso. Y cuando habla aquí de precioso no quiere decir que está muy guapo el fruto, ¿no? Sino que es muy valioso. Es muy valioso el fruto. Por eso tiene esa paciencia y espera, porque es muy valioso. Para ellos de eso dependía que pudieran sobrevivir económicamente hasta la próxima cosecha. Entonces era algo muy valioso la cosecha. Y así también nosotros tenemos que saber que si somos pacientes en medio del sufrimiento, lo vamos a hacer porque el fruto que va a producir aquello es de mucho valor. Es de valor espiritual. Es de valor espiritual. Así es que lo que Santiago está presentando un cuadro de cómo debemos vernos nosotros, ¿verdad? O sea que debemos de vernos como agricultores espirituales, que estamos procurando una cosecha espiritual. Estamos esperando una cosecha espiritual. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes como el agricultor, está diciéndonos Santiago. Sean pacientes, porque van a pasar por sufrimientos. Sufrimientos tal vez de una calificación de un 1 o calificación de un 10. Grandes sufrimientos. Todos hemos pasado diferentes grados de sufrimientos. Todos hemos pasado. Entonces, dice que así es como nosotros debemos de vernos, ¿verdad? Así debemos de vernos. Por eso dice, así también, dice el pasaje, ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Fíjense, en estos poquitos versículos, del 7 al 12, hace 3 menciones de la venida del Señor. 3 menciones de la venida del Señor. Quiere decir eso que si nosotros estamos siempre conscientes de que el Señor va a venir, puede venir en cualquier momento, entonces eso nos va a mantener más firmes, sabiendo que cuando Él venga, todo se va a arreglar perfectamente, a la perfección. Al menos que uno no crea que va a venir, que es nada más un cuento bíblico, pero Él no va a venir. No hay nada de eso, ¿no? Así como se cumplió las profecías de su primera venida, se van a cumplir las profecías de su segunda venida. Igual. Así como se les hacía imposible un nacimiento virginal en su primera venida, pues así también se les hace imposible de que, ay, sí, va a venir y va de esto y lo otro. Eso parece de novela o de ciencia ficción. No, es una realidad.
Entonces, aquí se fijan, como les digo, los sinónimos que usa para paciencia, mantenerse firme. Mantente firme en medio del dolor, del sufrimiento, de la adversidad, de la tribulación. Mantente firme, confiando en el Señor, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ok? La venida del Señor se acerca. Vamos a hacer esto. ¿Ok? La venida del Señor se acerca, pero también quiero que nos pongamos de pie un momentito. ¿Ok? Un momentito y sacúdanse porque algunos están durmiendo. Y no es el momento para dormirnos, el mensaje es importante, todos vamos a pasar y vamos a necesitar esta enseñanza tarde que temprano. Así es que ahorita sí, hágale. ¿Ya despertamos? Sentaditos pues, sentaditos. O si quieren quedarse parados no le hace, para mí mejor. Porque como dijo Gio, no es justo que yo nomás esté parado. No es justo. No es justo, hombre, y más yo puedo decir, y esto todavía es más injusto porque yo con la pierna mala y aquí parado y ustedes, no, conchudotes. Bueno, entonces, ¿se fijan ustedes? ¿Se considera usted un agricultor espiritual? ¿O todo esto se le hace como... Amén. Como diciendo, ay pastor, esto está contando cuentos de hadas, mejor me aviento una siestecita aquí. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Aquí es yo lo único que les estoy explicando, lo que Santiago está diciendo al ponernos ese ejemplo. ¿Okay? Ahora también estemos conscientes al poner el ejemplo del agricultor, que el agricultor no se queda con los brazos cruzados esperando hasta que llegue el tiempo de la cosecha, sino que está constantemente trabajando, haciendo una cosa u otra, ¿verdad? Sacando hierbas, regando esto y lo otro y buscándole la manera de cómo seguir trabajando. Así también nosotros, cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por la adversidad, no es el momento para completamente quedarnos en una pausa. Y ya no leo más la Biblia, ya no estudio más la palabra, ya no oro, ya no sirvo al Señor, ya no, nada de lo que es la vida normal cristiana, nada de eso, ya lo voy a hacer porque estoy pasando por una gran tribulación. Estoy pasando por un gran momento de adversidad y de dolor. No. Tiene uno que continuar haciendo la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios, dice, es agradable y perfecta. ¿Por qué la voy a parar de hacer? Si es lo que es agradable y perfecto. ¿A poco creen ustedes que va a ser más agradable y perfecto quedarme en una pausa? Lo único que va a pasar, se queda en una pausa y es que se va a empezar a hundir espiritualmente, ¿eh? Porque así pasa. Empieza uno a decaer en la fe. Ahora, también, ¿verdad? Con lo que nos dice en el versículo 9, Santiago está como haciéndonos ver que el agricultor tampoco pelea con sus vecinos, porque una de las características de los agricultores es que son buenos vecinos entre ellos, saben ayudarse entre ellos, trabajan unidos, juntos. Entonces Santiago nos está diciendo, así también nosotros estamos pasando por pruebas, tribulaciones, no empecemos a quejarnos. Fíjense cómo dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez está a la puerta. Esta otra expresión, el juez está a la puerta, también es en referencia a la inminente venida del Señor Jesucristo, que Él es el que va a poner todo justamente. Todo lo que a nosotros se nos hace injusticia, lo va a hacer justicia. Entonces dice, no se quejen unos a otros, hermanos. Muchas veces cuando pasamos por pruebas, por tribulaciones,
Hay personas que buscan la oportunidad para quejarse. Por ejemplo, yo lo he visto. No me dicen que están pasando por una enfermedad, por una tribulación o algo, pero luego se quejan porque yo nunca les llamé, nunca los visité. Entonces digo, hermano, hermana, yo no sabía, usted nunca me avisó. Pues el hermano sabía y la hermana sabía. Bueno, pues usted les dijo a ellos, pero a mí no. ¿A poco quiere decir que porque usted le dijo a fulano o a mangano automáticamente yo tengo conexión con ellos y sí, ya? No, si usted no me dice a mí, yo no voy a saber. No, pero pues ya tienen queja. Ya tienen queja. Ahora, ¿qué beneficio trae eso? Por eso nos dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, porque quiere decir, estás mal con Dios. Estás mal con Dios cuando tú estás con esas quejas y quejas y quejas. Y el peligro de las quejas, hermanos, es que ya es señal de amargura. Amargura. Cuando una persona está queja y queja y queja, es porque ya hay raíz de amargura en el corazón de esa persona. Y el libro de Hebreos nos dice que tengamos mucho cuidado con las raíces de amargura. ¿Por qué? Dice que porque envenenan a las personas a nuestro alrededor también. También los envenenan a ellos esas raíces de amargura. Por eso no debemos de permitirlas. ¿Ok? Entonces, acabamos de ver un ejemplo. ¿Cuál fue el primer ejemplo que nos da de cómo debemos de ser pacientes en el sufrimiento? ¿Cuál fue el primero? ¿Quién? El agricultor, ¿verdad? Vayan recordando porque pues lo van a necesitar. Lo van a necesitar. Número 2. Segundo ejemplo, los profetas. ¿Okay? Los profetas. Nos pone ejemplo de los profetas diciendo, ahora también, hermanos, vamos a echarle un vistazo a los profetas. Díganme ustedes si se la pasaron de maravillas. Dice, hermanos, dice en el versículo 10, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia. Y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice, ahora tomen como ejemplo. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen más o menos idea de cómo sufrieron los profetas, ¿verdad? ¿Verdad que no los traían aquí así? A los que traían así eran los falsos profetas. Pero a los verdaderos profetas de Dios los traían feo, la persecución en contra de ellos. Y bueno, un día les voy a traer la lista de cómo murieron cada uno de ellos, nomás para que vean que no fue nada bonito. Entonces, fíjense, cuánta doctrina poderosa hay aquí, doctrina importante cuando se trata de la doctrina acerca del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mala doctrina en el área del sufrimiento, hermanos, va a sufrir usted por tener mala doctrina. Porque hoy en día hay muchas iglesias, muchas enseñanzas que dicen que si una persona está pasando por un gran sufrimiento, gran adversidad, hermano, confiese su pecado, arrepiéntase. Y hacen creer que el sufrimiento, la adversidad, siempre es a causa del pecado de la persona, que algo mal está haciendo la persona. Ese tipo de enseñanza es la enseñanza errónea que tenían los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job que le decían a Job? Job, ya déjate, ya confiesa tu pecado, ya reconoce que es, y esto y lo otro. Y en realidad, ¿estaba sufriendo Job a causa de su pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Había hecho algo malo contra Dios? ¿Sí o no? No. ¿Ok? Entonces,
vemos, ¿verdad?, que esta enseñanza es una enseñanza que es errónea, porque si Santiago está usando el ejemplo de los profetas, ¿qué estímulos, qué es el ánimo que nosotros podemos recibir del ejemplo de ellos? ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, por un lado, que ellos estaban en la voluntad de Dios y aún así sufrieron. Uno puede estar dentro de la voluntad de Dios y todavía puede venir el sufrimiento a nuestra vida. Puede venir la adversidad a nuestra vida, puede venir una gran tribulación a nuestra vida, aun aunque estemos dentro de la voluntad de Dios. Porque es muy fácil en nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra lógica también enfermiza creer que algo mal ha de andar en la vida de esta persona para que esté pasando por lo que está pasando. Algo es mejor que ya lo saque a la luz para que el Señor lo perdone y lo limpie y podemos tener esas falsas creencias erróneas cuando la Biblia simplemente nos enseña que no. Toma el ejemplo de los profetas. Tomen el ejemplo de Jesucristo. ¿Sufrió Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por su pecado? ¿Por algo malo que él haya hecho? No, lo mismo que los profetas. ¿Por qué sufrieron los profetas? Dice ahí, porque hablaron de parte de Dios. Hablaron de parte de Dios. Por eso, ese fue su gran pecado de ellos, que hablaron de parte de Dios. ¿Ok? ¿Qué nos advirtieron las Escrituras? Dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá, ¿qué? Persecución. ¿Cuándo va a encontrar usted oposición de sus compañeros de trabajo, familiares? Cuando usted calladito no les dice nada de su fe, nada del Evangelio, nada de la Biblia, o cuando usted está compartiendo su fe, les está compartiendo de la Biblia, les está dando les da folletos, un librito que lean. ¿Cuándo es cuando usted va a encontrar oposición de parte de ellos? ¿Cuando les habla de parte de Dios o cuando no habla? Cuando habla de parte de Dios. Cuando habla de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, dice aquí, si usted quiere vivir piadosamente, si usted quiere vivir espiritualmente, si usted quiere vivir obedeciendo la palabra de Dios, siguiendo su palabra, va a tener que entender que va a tener adversidad. Tiene que entender que la gente no le va a gustar, ¿verdad? Pero pues es así como el Señor obra para salvación en la vida de los perdidos. Yo recuerdo, a mí no me gustaba que me dijeran, ay, que todos somos pecadores y que esto y que lo... No me gustaba. Sí, nomás que me aguantaba porque me gustaba la muchacha, nada más. Pero no me gustaba lo que me decía. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice ahora. Una pregunta. Quiero que verdaderamente la mediten esta pregunta, porque esta pregunta les puede, como quien dice, los pone a prueba en su teología, en su doctrina. ¿Por qué quienes hablan en el nombre del Señor a menudo deben soportar pruebas difíciles? Tic-tac, 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 tic-tac. Estoy dando tiempo para que ustedes me piensen a ver qué respuesta tienen a esta pregunta. ¿Por qué? Quienes hablan en el nombre del Señor, como fueron los profetas, como fueron los apóstoles, fueron discípulos, los mártires de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hermanos, el impacto de una vida fiel
piadosa, espiritual, obediente a la palabra de Dios, es de mucho poder. Es de mucho poder. Es bien poderoso el testimonio de una persona. Nuestra paciencia en tiempos de sufrimiento es un testimonio para los que nos rodean. Los que nos rodean, cuando ven esa clase de testimonio, dicen, wow, verdaderamente la fe de esa persona es real. Oh, verdaderamente Cristo sí hace diferencia en la vida de una persona. Oh, verdaderamente sí da a Dios esa fortaleza en esos momentos tan difíciles. Y entonces es un testimonio impactante en la vida de las personas. Cuando pueden ver ellos que uno sabe cómo manejar los sufrimientos, la tribulación, la adversidad con paciencia. De ver ellos que, esta persona sigue confiando en Dios. Mira por todo lo que ha pasado, lo que ha sufrido, y sigue confiando en Dios. ¿No creen ustedes que hay muchas personas que van a decir, yo quiero eso, yo quiero ser así también? Entonces, nuestro testimonio, nuestro buen testimonio, nuestro testimonio impactante puede impactar a una persona para venir a conocer a Cristo, como también nuestro mal testimonio puede ser impactante para que una persona no quiera saber nada de esa hipocresía religiosa. Es por eso, ¿verdad? Es por eso. Ok, ¿cuál fue el primer ejemplo que nos dio Santiago para que recordáramos y siguiéramos? ¿Y el segundo? Los profetas. Y nos da un tercero y último. ¿Ok? Y dice Job. Ahí en el versículo 10 dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces ahora nos da el ejemplo de Job, que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene idea por todo lo que pasó Job, ¿verdad? Y cómo él perseveró. Y acuérdense, esa palabra perseverar es sinónimo de tuvo paciencia. Continuó confiando en el Señor. A pesar de todo lo que pasó, todo lo que sufrió, él siguió confiando en el Señor. De tal manera que él pudo decir palabras que se han hecho famosas. El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. Wow. Cuando uno ve esas palabras de una persona que estaba sufriendo lo que él sufrió, dice, eso sí es perseverancia. Eso sí es tener paciencia en medio del sufrimiento. Y es por eso que Santiago nos lo pone como ejemplo. ¿Sí? Nos lo pone como ejemplo de perseverancia. Y así fue como Job pues vino a ser un ejemplo para nosotros. Ahora, al poner el ejemplo de Job, este es el propósito de Santiago. Él nos quiere asegurar a nosotros, así como a sus lectores originales a los que les mandó la carta, que Dios tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Que Él tiene un propósito. Así como lo tuvo para Job, así también igualmente lo tiene para nosotros. Ahora, el propósito de Job terminó ¿bien o terminó mal? Bien. Ustedes díganme. Bien. ¿Bien o mal? ¿Cómo terminó el propósito bien, por el cual? Bien. Y si no, pues lea los últimos capítulos para que vean. ¿Okay? Bien, terminó bien. ¿Okay? Ahora, usted ha visto, ¿verdad? El libro de Job. Es un libro grande, muchos capítulos. No me acuerdo, te fijas, creo que son como
30 y tantos capítulos, ¿no? 40 y tantos, ¿sí? Como de mi edad. ¿No? Bueno. 42. Fíjense, 42. La mayoría, usted va capítulo por capítulo y va a ver, ay, mal, hijo, aquí está feo, esto está peor, esto está mal. Y se va, y hasta el último tiene un final feliz. Hasta el último. Entonces eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pacientes en el sufrimiento porque Dios tiene un propósito de un final feliz. Él tiene un propósito de producir una cosecha, un fruto bueno para ti, para tu vida espiritual. Pero tienes que creer, tienes que confiar. Confiar en el Señor. Ahora, algo que nos recuerda aquí Santiago es sobre el carácter de Dios. Y nos recuerda el carácter de Dios porque ese debe ser un gran consuelo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Porque en medio del sufrimiento a veces, ¿qué es? Muchos libros tienen el título ¿dónde estaba Dios cuando yo pasé por esto en mis sufrimientos? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Sí? Como diciendo, a Él no le importó. A Él no le importó. No es cierto que Él ponga atención de uno. No es cierto, tal vez ni siquiera existe. Pero Santiago, si se fijan al final del versículo 11, nos recuerda, dice, el Señor es muy compasivo y misericordioso, dice ahí en el versículo 11, al final. Recordándonos, no dudes de su compasión, no dudes de su misericordia, no dudes de sus buenos propósitos que Él tiene. No dudes, mantente firme, paciente en los sufrimientos, confiando en Él. Confiando en Él, mantente así, porque así es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el primer ejemplo que nos puso? El agricultor. ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Ok. Y de los tres tenemos grandes lecciones, ¿sí? Para cuando pasemos por pruebas, por tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a pasar por ellas. Vamos a pasar, ya ven, varias veces les he dicho esa ilustración que dicen que la vida es como una tormenta y nosotros vamos en una barca y estamos, esta es la tormenta, estamos por entrar a una tormenta o estamos entrando a una tormenta o vamos pasando por el medio de ella, o ya vamos saliendo de la tormenta, o ya salimos de esa tormenta para volver a comenzar el ciclo. Aquí en este mundo así va a ser. Así va a ser. Ahora, en esa barca que usted va pasando por la tormenta, ¿qué prefiere? ¿Que vaya Cristo con usted o sin Cristo? Con Cristo. Oh, pues qué diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia. Ahora, no sé si ustedes notaron cuando leímos este pasaje que Gio nos dio, el versículo 12. El versículo 12 se ve como que no encaja en el contexto, ¿verdad? Parece como que, bueno, ¿y aquí qué quiso decir Santiago con este versículo? Miren, déjense los enseño. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Por qué sacó esto? En medio del tema de saber manejar correctamente los sufrimientos, las tribulaciones, la adversidad. ¿Por qué sacó esto? Bueno, déjenme les enseño algo que es muy común. ¿Sí? Algo que es muy común. Es fácil prometer cosas que no cumplimos.
E incluso hacer tratos con Dios cuando estamos pasando por dificultades. Ay, Señor, sácame de esto, remueve esta tribulación, este dolor, esto que está pasando con mi hijo, con mi hija, conmigo. Y yo te prometo que ahora sí voy a ir a la iglesia. Y te prometo que voy a llegar a tiempo a la iglesia. Todo lo que el pastor se ha estado quejando, ahora yo lo voy a cumplir. Voy a dar mis diezmos sin falta. Y voy a servirte, Señor. Y esto y lo otro, y promesas. Yo he conocido y he oído muchas personas que han estado así y no cumplen nada. Porque desde el momento que una persona hace esto, de empezar a hacer promesas y negociaciones con el Señor, es porque en realidad esa persona está en la carne. Esa persona, su fe no está establecida en la palabra de Dios. Y cree que Dios es como el genio de la lámpara, al cual lo puedo convencer de que hazme este deseo que yo tengo, y entonces... Y Dios no es así. Nosotros no podemos andar negociando con Él, como diciendo, yo sé muy bien que tú has querido, porque yo sé que tú me has hablado de que yo sirva en la iglesia, de que yo diezme, yo sé que yo sea miembro de la iglesia, yo sé que tú has deseado eso, y pues yo no he querido porque pues yo soy arrogante, yo soy orgulloso, yo cuando yo quiera las cosas, yo las hago cuando yo quiera. Pero ahorita que estoy pasando por esta tribulación, te prometo que ahora sí lo voy a hacer, ¿eh? La tienda te conviene, ¿verdad, Dios? Te conviene esta negociación, porque por mucho tiempo tú has querido que yo haga esto y no lo he hecho, pero ahora vamos a negociarla. ¿Creen ustedes que eso sea espiritual? No, para nada. Para nada. Por eso dice, no, muestra que eres una persona de carácter, que tu sí es sí, tu no es no. Que cuando el Señor te está hablando en medio del sufrimiento y la tribulación, tú no haces negociaciones, tú nomás dices, sí, Señor, sí. Aceptas lo que Él te esté diciendo que tienes que aceptar, que tienes que hacer, lo aceptas. Pero no vas a andar haciendo negociaciones ni promesas. Todo eso va a ser falso. Va a ser falso. Lo único que va a pasar con eso es que todavía te va a empeorar, peor la reacción al ver que Dios no cumple el negocio, y te vas a decepcionar más todavía de Dios, porque a pesar de que tú le ofreciste un gran negocio que él no debería de rechazar, y lo rechazaste, hasta aquí llegamos. No más confianza en ti, no más fe, no más iglesia, no más nada, pura mentira. Nomás se está uno preparando para una gran caída espiritual cuando uno hace eso. Por eso no debe hacerlo, por eso dice no. Un cristiano maduro no va a hacer eso. Su mismo estado de madurez espiritual lo va a hacer que responda con un carácter firme. ¿Okay? Confiando en el Señor en medio del sufrimiento. Vamos a terminar. Voy a darles un resumen de los 3 puntos, las lecciones que tenemos. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál fue el primer ejemplo que nos dio Santiago? Agricultor. Okay. ¿Qué aprendió sobre el agricultor? Bueno, que al igual que el agricultor, estamos esperando una cosecha espiritual, un fruto que glorifique a Dios. ¿Ok? Cuando estamos pasando por tribulaciones, por sufrimientos, por pruebas, y nosotros somos pacientes en medio de ellas, confiando en el Señor, es porque estamos esperando una cosecha espiritual, un fruto espiritual que va a traer honra y gloria a Dios. Y esa es la razón y el propósito por el cual estamos aquí, por el cual nos salvó, para alabanza de su gloria.
para eso. ¿Cuál fue el segundo ejemplo que nos dio? Los profetas. Nomás la hermana está aquí. Válgame Dios. Se ganó ya se ganó todo el premio, pues. Los profetas, ¿qué aprendimos de los profetas? Dice, al igual que los profetas, buscamos oportunidades para dar testimonio, para compartir la verdad de Dios. Porque acuérdense, ellos sufrieron por hablar de parte de Dios. Entonces, no debe de haber ningún momento en nuestra vida, por difícil que sea, en el que nosotros debemos de dejar de hablar de parte de Dios. Somos cristianos, ¿no? Entonces no debemos dejar de hablar de parte de Dios. Tenemos que continuar hablando de parte de Dios, hablando de parte de Dios. Dios tiene sus propósitos por los cuales hace que pasemos por pruebas y tribulaciones. Yo lo he visto. Ahora que tengo que estar yendo allá a la clínica de la quimioterapia, pues ahí tengo otros compañeros de dolor. y pues gracias a Dios da la oportunidad de poder testificarles, poder hablar ahí con las enfermeras. Ya varias de ellas ya las tengo, ya les di para que vean los mensajes en YouTube. Dije, vean, y sí, usted es pastor, sí, y ya, pues ahí empieza la cosa. Y otros, me dijo Fernando que usted es pastor, sí, soy pastor. Y ya empieza la cosa ahí a dar testimonio, les doy folletos y esto y lo otro, y empezamos a hablar. Y pues, y uno ahí también, como por ejemplo, esto que les estoy explicando, que dice la palabra de Dios, que primeramente me habla a mí, me pongo a pensar, ¿tendría yo esa paciencia en el sufrimiento si yo estuviera pasando lo que pasan algunos de los compañeros que tengo ahí en la clínica? Porque pues ahí les pregunto y les platico. Todos los de esa clínica tienen exactamente la misma clase de cáncer. Ese es el único cáncer que ahí se trata, el sarcoma. Y como les decía, es un cáncer que tiende a esparcirse, a multiplicarse. Y entonces hay personas, le digo, ¿y cuánto tiempo tienes recibiendo quimioterapia? Ya tengo 10 años. Porque les ha pasado de un lugar a otro, y entonces otros rounds de quimioterapia, otro round. Y cuando oigo los testimonios de ellos, lo que han pasado, yo, Señor, dame a mí fuerzas como para poder aguantar algo así, si llegara a ocurrirme. Entonces es un reto para todos. Es un reto para todos. El que aprendamos y sepamos que necesitamos confiar en Dios en medio del sufrimiento. No hay otra cosa mejor que eso. No puede haber otra cosa mejor que confiar en el Señor. Entonces, y Job, ¿qué aprendimos de Job? Número 3. Dice, y como Job, esperamos que el Señor cumpla su propósito amoroso, sabiendo que Él nunca hará que sus hijos sufran innecesariamente. Innecesariamente. Tiene propósitos buenos. Tenemos que creerlo y esperar con paciencia hasta que el fruto de la cosecha venga a nuestra vida. ¿Y cuál va a ser, en forma resumida, ese fruto? Que seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿No es algo hermoso, poderoso? ¿No es algo que usted desea? O, ahí se va, ya, pastor, ya se acabó el tiempo. Es algo que debemos nosotros desear, anhelar, ser más como Cristo. Ahí están las 3 lecciones que Santiago nos da, del versículo del 7 al 12, capítulo 5. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Pero primeramente, yo quiero que usted determine si verdaderamente tiene una relación personal con Cristo. Que no nomás
usted sea una persona religiosa que diga, sí, yo tengo mi iglesia. Eso no es salvación. Eso no es nacer de nuevo. Eso no es tener una fe viva. Eso no le asegura la entrada al cielo. Al contrario, asegura entrada al infierno. Si usted necesita comenzar por lo fundamental, que es reconocer que es un pecador y que si muere en su pecado se va a ir al infierno, y que la única persona que lo puede perdonar de su pecado y salvarlo es Jesucristo, entréguele verdaderamente, entréguele su vida a Cristo, a Él. En este momento usted puede hacerlo. Si ahí en su corazón usted verdaderamente le dice, Dios, sí reconozco que estoy perdido, que soy un pecador y que yo no tengo una relación personal contigo. Y yo ya no quiero seguir engañándome y conformándome con ser nada más una persona con cierta religión, porque ahora yo entiendo que la religión no salva. La religión no me perdona de mis pecados. La religión no me abre las puertas del cielo. Pero ahora yo entiendo que es únicamente Jesucristo y es a Él a quien le entrego mi vida. Y abro las puertas de mi corazón para que Él venga y me haga en una nueva persona. Me llene de su Santo Espíritu para que de aquí en adelante yo tenga tu poder, Dios, para seguirte a ti en obediencia. Te recibo como mi Salvador personal y como mi único y suficiente Señor en mi vida. Si usted acaba de hacer de esa oración con toda sinceridad, su corazón, con arrepentimiento, con fe, levante la mano ahí donde está y diga, sí, ese soy yo quiero dejar de jugar a la religión y quiero verdaderamente nacer de nuevo. ¿Habrá alguien levantando su mano que hizo esta oración? Nadie. Quiere decir que todos ustedes saben con seguridad que si Dios los llama en este día, va a ser al cielo y no al infierno. ¿Lo sabe con seguridad? No juegue con el destino eterno de su alma. Son muchas las oportunidades que el Señor nos ha dado. No vamos a tener ninguna excusa delante de Él. Ninguna excusa. Te damos pues gracias, Señor, por haber hablado a nosotros a través de este mensaje que tan claramente Santiago nos explica cómo podemos manejar el sufrimiento, la adversidad, confiando en ti, teniendo paciencia, dependiendo de ti, Señor, de tu poder, de tu palabra, de tu gracia, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que en esos momentos podamos recordar estos 3 ejemplos del agricultor, los profetas y de Job. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para tu honra y tu gloria. Amén.